Bienvenidos a estos dos hermanos del sur del continente americano. Hermanos, yo diría que de lucha, el tema incompleto pasado estuvimos revisando la carta astral con Lorena y ahí hay una asignación de parte del cielo que a- nos hermana, que nos hace muy parecido en cuanto a nuestra historia. Esta vez venimos ya con un tema más picante. Vamos a hablar sobre política, democracia y alternativas a ello, para no quedarnos solamente en la excusa y en la crítica. ¿Qué dice por allí el señor Dani? Bienvenido. Doctor Mate, bienvenido. Saluden a su público que los escucha. Camila, David, Camila de métele. ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es mi primera vez acá en tu espacio, en tu canal. Eh, Te lo agradezco de antemano, le agradezco a Dani también, que fue el que me avisó y se dio todo sobre la hora. Así que nada mejor que el famoso todo se da sobre la hora, es lo que le llamamos el kairos, el momento atemporal, ¿no? Así que bueno, si se, si se obtuvo esa invitación, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla porque así como vos esperás nutrirte de mí y de Dani, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y eso es importante porque es parte del intercambio energético del cual yo pienso que es de lo que se trata lo que vamos a hablar hoy. Todo se reduce a energía. El tema es que en cada fractal se trata de diferentes formas, pero el fondo es el mismo. Así que bueno, gracias y un saludo a todos los que nos estén viendo y le doy paso a mi camarada Daniel Camila de Mate. mate. David, querido, Camila de mate, gracias por el paso. Tenía, Teníamos esta charla pendiente hace mucho, David, y recién pregunté en el grupo el que el doc estaba atento, incluso podría haber invitado a los cuadrantes también, pero los otros muchachos, Lole y el Rafa, que les mandamos un abrazo grande, estaban ocupados, y bueno, como el doctor justo llegaba. Y bueno, si se quiere sumar, se suma. Usted me contó, David, que invitó a otros colegas o amigos, no sé, compañeros, y que no han podido asistir, pero hablar de estos temas, como dijiste vos, son picantes, son interesantes, porque la gente tiene una idea sobre lo que cree que es lo mejor, o sobre si sabe si es lo mejor, y después la historia, lo que marca, ¿no? Hay unos principios sobre desde qué lugar hablamos de un sistema, ¿no? Es decir, un sistema, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista político? ¿Desde el punto de vista económico? ¿Desde el punto de vista religioso? ¿Desde el punto de vista científico? Es decir, ¿se entiende? Es decir, nosotros hablamos, fíjense que cuando hablamos de política decimos, asumimos que la política per se no plasma en ningún lado, ¿no? Como si la política fuera un grupo ahí, como quien dice por ahí, una casta de gente que... No, 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 que la decisión política es la que plasma en cuestiones económicas, científicas y religiosas también. Y por supuesto con sus propios bagajes. Entonces, desde ese punto de vista, digo esto porque vamos a hablar cosas que, y se cita hoy, ¿no? Eh, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero esto de, pero ellos fueron los que hicieron esto, sí, pero ¿no viste esto que hicieron por acá? ¿O no sos capaz de ver el árbol completo? Dani, yo me acuerdo que te enviaba las notas de voz diciéndote, tenemos que hablar sobre democracia porque si desde este proceso de individualización que estamos asumiendo, incluso los que están fuera del terraplanismo, eh, hace falta algo, elevar una propuesta, pues. Como que, bueno, si creemos que esto no funciona o si es evidente que no está funcionando, ¿qué creemos nosotros que puede funcionar? Este humilde servidor estudió mucho la democracia, no se atrevió a pasar de allí. La democracia más, no diría la pura y original. De hecho, quiero comenzar. Bueno, quería preguntarles qué pensaban del tema que acaban de escuchar.
si les dejó algo o simplemente les gustó y listo. Escucharon el tema de Randy Acosta con Cancerbero, cómo desde el arte se puede elevar cómo se puede elevar una crítica que llegue directo a la médula, ¿no? Eh, ¿Qué les pareció el tema? Yo soy fanático de Cerati desde que vivo en Argentina, un poquito antes de vivir en Argentina. Pero desde Venezuela y el Caribe se está esparciendo un movimiento desde otra ala del arte que es el hip hop. Y desde ahí también se hacen críticas importantes y que además llegan a los sectores de esto del oeste, a los sectores populares que pueden como digerirse más rápido. Escucharon lo que dicen ellos, que se representan a ellos mismos. De hecho terminan el tema diciendo ni fidelismo ni chavismo, que es un extremo o digamos, no tiene nada que ver con la democracia y es más o menos lo que se está viviendo, más o menos no es lo que se está viviendo actualmente en Venezuela y en Cuba. Pero en Argentina todavía se puede decir que existe una democracia. Y en otras partes, aquí en Estados Unidos, Chile, también se vive una democracia. ¿Qué le pasa a la democracia? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Por qué debemos cuestionarla? ¿Y por qué quizás debemos cambiarla a otro sistema? Metiendo todo ahí en un solo paquete. Es muy amplio eso. Es muy amplio, Guzmán. Mirá, yo estuve escuchando el tema, no lo conocía, y me resonó mucho la parte en la que menciona el tema de las banderas y los símbolos, porque precisamente es una de las herramientas políticas que se utiliza para cambiar la realidad. Pero irónicamente, el arte hace exactamente lo mismo. Cada banda tiene su logo, su forma de escribir. Esos son símbolos también, no para los ojos, sino precisamente para el oído, pero son símbolos al fin y al cabo. Entonces, como bien lo mencionaste a Cerati, yo lo que te puedo decir desde el arte, precisamente él dice en una canción, todo es mentira, ya verás, la única verdad, la poesía es la única verdad. Y es precisamente eso, desde el arte uno puede hacer muchísima crítica constructiva, destructiva también, por supuesto, eh, y por supuesto también ayudar o no, según si en constructiva o destructiva, a cambiar esa realidad. Desde el punto de vista de un artista también hay política. Es lo que hablamos siempre en cuadrantes donde decimos, básicamente un artista está en el cuadrante de la religión, mejor dicho, en el paradigma de la religión. Está haciendo un relegar, está haciendo una resignificación de muchas cosas que impactan en la psique. Y que eso puede llevar a una transmutación o una consolidación de algo. Por eso te digo, el tema está genial. No le presté atención a toda la letra, pero sí me resonó mucho esa parte. Porque para mí es la parte fundamental. Ahora bien, eh, mencionando todo lo que comentaste dentro del paquete de tu pregunta, de la democracia, si vamos a hablar de democracia, vos dijiste, no queremos ir a la democracia pura, a la original, pero siempre sostenemos lo mismo nosotros, vayamos al origen, vayamos a los axiomas originales. ¿Qué pasó después? ¿Hubo una degeneración de ese axioma original o hubo una adaptación a la época y a las circunstancias? Dani, saque la Bueno, espada. no, yo escuché, no, ya la sacó el doctor Mate, ya la sacó el doctor Mate, no es necesario. Yo además yo no la saco, siempre está afuera, siempre me dicen, no, guárdela, tiene que decir, guárdela un rato, El problema es que no la guarda. guárdela un rato que siempre está afuera. Bien, interesante esto que plantea el doctor, eh, esto de los axiomas, me quedo con esta última parte y después vuelvo al principio, ¿no? O al origen, no sé, ahí vemos. Porque la canción habla también de la representación, ¿no? Y justamente esta democracia moderna es una democracia representativa. Fíjate vos. Y es ese, y el doctor me va
a apoyar un poquito acá, es ese sentido de pertenencia que biológicamente, podríamos decir, existe. Esta necesidad de pertenecer a un grupo. Y usted es sociólogo, David, así que usted sabrá muy bien cómo analizar desde el punto de vista colectivo, cómo el individuo, si es que se asume primero como tal, necesita, pareciera que intrínsecamente, pertenecer a un lugar o establecerse en un lugar. Fíjate vos que, y ahí se meten un montón todos los paradigmas. Es decir, debe decir para sí mismo en dónde se encuentra, qué piensa, cómo maneja su economía. No importa si él lo maneja por sí mismo, porque estos muchachos dicen, no necesitamos representantes, ¿no? Ellos asumían una especie de autarquía, ¿no? Pero fíjate, claro, cuando lo decimos en relación a un individuo, eso está fenómeno, está fantástico. Eso es impresionante. Mirá vos que este tipo se vale por sí mismo, se representa a sí mismo, no necesita de alguien que abogue por él, ¿no? Es decir, un abogado, alguien que estudie las leyes, la Constitución. Pero cuando decimos eso de un Estado, o decir, y ahí nos metemos a la cuestión de la democracia, ¿no? Este sistema que se ejecuta hoy en esta democracia moderna, representativa, es decir, el pueblo no delibera, sino que lo hace a través de su representante, qué sé yo. Eso ni siquiera es necesario definirlo. Ahí empieza la discusión. ¡Eh! Así que vos Argentina, porque vos Venezuela, querés manejar vos, fuera del mundo, autárquicamente, como un soberano, como un soberbio. Tu petróleo, tu recurso, vos querés operar sin pasar por nuestro banco. Vos querés relacionarte con tu vecino sin tener que decirme a mí que yo soy el o sistema general globalista. Y empiezan los muchachos. Fíjate vos, cuando lo hablamos del individuo, hasta nosotros al menos, hacemos emerger, y te diría que el colectivo en general dice, mirá qué buena canción esta de los muchachos. Pero resulta que cuando eso se aplica a un conjunto de esos individuos, de esos muchachos, eso ya no es tan bien visto, ¿no? Porque acá no me dejan, acá yo quiero, no me dejan ser libre, no puedo salir del país. Mirá lo que estoy yendo, estamos hablando fuerte y claro, ¿eh? No puedo comprar, no puedo, no puedo, no puedo. Claro, objetivamente, ¿desde qué lugar? ¿No? Y bueno, vos lo sabés mejor que nosotros, David, vos estás viviendo en Estados Unidos, viviste en Argentina. Es decir, puedo, no puedo, era profesional, por eso pude salir, ¿no? Hay gente que se quedó atrapada en mi país, etcétera, etcétera, ¿no? O en mi nación. Es una pregunta de cuadrantes esta, ¿no? ¿Es lo mismo país que nación? Exacto. País, nación, república, está todo mezclado y creo que la mayoría no hace distinción. Siente que es todo lo mismo y que a todo debe defenderse por igual y que todo nos hace o nos hace participar de la misma forma. Fíjate, hablas de representatividad, que es lo que dicen ellos. O sea, ellos a mí no me representan, pero al final te terminan representando, porque cuando sale y dice yo soy venezolano, bueno, ahí hay un presidente y ahí además hay unas leyes y hay una situación. Uno de los dos es cubano y tienen, de hecho, en una de sus canciones, eh, hay una canción que se llama Hasta la C de la B, dice como, estoy como cansado, estoy cansado de las visas, ¿entiendes? Porque incluso le pidieron visa para entrar a Argentina, le piden visa para entrar a Chile por ser cubano. Sin embargo, bueno, en esos países se aplica la democracia participativa y protagónica. O sea, pasamos de la representatividad a algo supuestamente mejor, que ahí es donde está el miedo, ¿no? Queremos pasar de la democracia a un sistema que no conocemos o que conocimos y nos da miedo repetirlo. Estaba viendo allí, en Venezuela la democracia comienza, digamos, con un periodo más largo, porque sí hubo un intento antes, pero fracasó. Desde el año 58 hasta el año 98, contando con que el chavismo no es ningún tipo de democracia. Y en Argentina, en cambio, llegan en el año 83, mucho, mucho después. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay un modelo alternativo a ello al que se puede optar, que se puede aspirar, que, digamos, pueda dar mayor representatividad, sentirnos identificados con ellos, con ese sistema de gobierno?
y mayor posibilidad de que el individuo pueda potenciarse, que pueda alcanzar su proyecto de vida. Pregunto ahí a los muchachos. Pero vos, David, ¿qué es lo que estás? Tu pregunta concreta es, ¿cambiar el sistema democrático por otro tipo de sistema de gobierno? Porque, a ver, en una monarquía vos no elegís a tu representante. Es como que en la historia moderna te enseñan que la democracia es el único sistema en donde vos elegís a tu representante. El tema es, ¿qué tipo de democracia? Estamos hablando de un sufragio universal, estamos hablando de un sufragio selectivo, como el de Estados Unidos, donde precisamente no votan todos. Sí, es un Entonces, sistema de segundo grado. exactamente. Ujú. Acá en Argentina sí, todos votan. Todo, con que tengas un documento, ya votás. Es Y un hasta peligro. muertos. Es un peligro. Han votado hasta los muertos. Ahí Am- está. Han votado hasta los muertos. Imagínate. Además, Terrible, terrible acto de corrupción dentro Bien, de un pero sistema que es totalmente, que te invita a una libertad extrema de poder elegir a el representante que vos quieras. De los que se fí- postulan. fíjate la palabra que usa ahí, perdón, doctor, que lo interrumpa. Sí. Es un peligro. ¿Y por qué? ¿Qué deviene ahí? Y ahí, ¿ves? Nos ven, sin querer queriendo, nos metemos en, o yo me doy cuenta que eso es un peligro. ¿Por qué? Porque hay gente que yo asumo, o hay una cuestión social de que hay individuos que la conforman en un grupo de gente que posiblemente no esté a la altura, digamos, a la altura de qué, de poder decidir conscientemente sobre esta democracia representativa. Porque, ¿por qué asumimos eso? Y ahí está la pregunta, esa asunción, y yo se lo voy a preguntar al doctor Mateo, ahora esta, ¿es natural en sí? Es decir, estamos en un hogar, un niño nace, ¿él puede elegir sobre sus alimentos o es un peligro justamente, podríamos decir, cuando tiene 2 años y él decidiera, ¿no? Pero tiene DNI, diría alguien, o a partir de los 8, por lo menos tiene una fotito, aunque sea, porque antes no. ¿Se entiende? Entonces, fíjate vos que eso es, la pregunta que tenemos que hacernos también es ir a la profundidad. Que en definitiva, creo que lo dijimos en la otra charla, David. La familia representa, es como una escala, como dijo el doctor Mate, un fractal de ese estado hacia afuera. Y si eso está roto o no está claro, o todo el mundo dice lo que quiere, entonces se refleja luego en este que cada quien que tiene DNI aplica. sí, exacto. Si vamos al origen, como decíamos, revisando el origen, la democracia original no elegía a todo el mundo. Elegía el que era libre, ¿no? Elegía el que era apto para la elección. Entonces, es un peligro, no porque lo sospecho, aunque nada más analizándolo desde las palabras, decimos, bueno, sí es un peligro que cualquiera que quizás no tenga conciencia pueda tomar decisiones por la mayoría, o por todos. En Venezuela ocurre que el Estado controla un grupo de la población. Es decir, la gente no vota por voluntad. La gente está votando por obligación y vota a favor de un sector. Pero más allá de eso, digamos, es el Estado ahí controlando al elector. Eso Que pasó en Argentina a principios del siglo XX. ¿Sí? ocurre también cuando votamos, cuando elegimos al que más real tiene, al que más cash posee, al que más lo patrocina. Mm, Entonces, el que aparece más en las fichas, el que sale más en televisión. Entonces, como, qué peligro, ¿no? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si vos nos escuchaste hablar en cuadrantes, ¿qué sería eso? Es la economía, la ciencia, la religión al servicio de la voluntad política, de una decisión en un bien común? ¿O la política se está supeditando a los intereses de los otros tres cuadrantes o paradigmas? Ahí radica. Por eso es importante entender que uno dice, no, no te pongas metafísico. No, es que precisamente la metafísica está tratando de explicar lo que sucede en lo físico. Eso hay que, por lo menos, no te digo entenderlo completamente, pero vislumbrar las correlaciones.
Si uno empieza a vislumbrar las comparaciones de esto con lo otro, empieza a vislumbrar que hay como una energía que fluye de un lado hacia el otro. Ahí vos lo acabas de decir, no, porque el que tiene más marketing, el que tiene más cash, el que tiene... Entonces no hay política. No hay política y no hay No hay política. democracia. La Es democracia simplemente, o exactamente, ahí es una fachada. es una Entonces, carcasa. Ujú. es una carcasa. Entonces, cambiar la democracia por otro tipo de sistema, si no atajás la situación de fondo, es un lavado de cara y ya está. Y se vuelve a repetir otra vez, de Es acá a cambiar 100 de años, collar, ponele. es cambiar de Exactamente. collar. Como decía acá Jaureche, la cuestión no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Y para allá donde quiero llevar yo esta discusión. ¿Cómo dejamos ese perro? ¿Cómo que? ¿Cómo dejamos ese perro? Bueno, ahí está la propuesta que venimos comentando hace tiempo de empezar un camino de individuación. No de individualización, de individuación, que no es nuevo, ya lo han proclamado varios antiguamente. Dentro de lo que es la época más moderna, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el psicólogo y médico Carl Jung. Él es el que vuelve a resucitar, vamos a decir, a poner de nuevo en observación el tema de la individuación. Yo lo corrijo, discúlpeme. Médico y psicólogo. Bueno, médico primero, sí. Pero En realidad era pero que es, psiquiatra, no psicólogo, pero bueno, bueno, pero es que yo, ¿por qué hago esa sutil y gran, Aclaración. diría yo? es importante, sí. Porque él era médico. La historia de la humanidad basa sus argumentos sistémicos en virtud de su salud. ¿Por qué? Porque la palabra salud, si te acordás, David, que la analizamos en Soberbia, significa salvar también. Viene de la misma raíz. Salud, salvar. ¿Salvarme de qué? ¿Salud en qué? ¿Cómo logro la salud? Siempre voy a lograr la salud si está dependiente de algo que está fuera, del otro, del colectivo, de la elegir. Si eso también pende, yo no digo que no, estoy diciendo que esas preguntas son importantes. Y por eso era un médico el que desarrolla. Y Freud, que sería la contraparte, vamos a decirlo así, su maestro, también era médico. También era médico. Que después adviene, ¿no? O viene en un psicoanalista o lo que se diga, y que voy a decir, pero no, dice un psicoanalista, yo no analizo. Pero si tu maestro o tu axioma era un médico, porque qué está? Y ahí aparece el cuestión de lo que le dijo el doctor Mate una vez al Rafa. Es que tu canal se trata de medicina y sos sociólogo. Perdón que lo haya interrumpido, doctor. No, era preciso hacerlo. Sí, una vez no, varias veces dije, el canal de Rafa habla más de medicina que cualquier otro canal sobre medicina. Bueno, fíjate De cómo... hecho, más específicamente habla más de salud. Y yo ahora con lo que Dani acaba de mencionar, te preguntaría a vos, David, eh, ¿vos ves algún país actualmente en el mundo que esté sano? Es No, difícil, ¿viste? no. Es difícil. De hecho, este país que es el faro de la democracia, Mm. que podríamos decir tiene una situación económica relativamente más estable que los nuestros. Ahí está, ahí lo estás diciendo. Economía, el paradigma de la economía se corresponde con el cuadrante del cuerpo. Entonces, cuando uno piensa en la salud de un país, automáticamente ya está pensando en economía. Yo como médico velo por la economía de la biología del cuerpo del paciente. En biología también se habla de economía. Claro, La distribución, el aprovechamiento de los recursos, en este caso biológicos. En lo que vos estás comentando es a nivel colectivo. exacto. Tiene una, tiene, Continúa, un- continúa, por tiene una favor. economía, tiene una economía
te permite vivir, pero tiene una población que en gran medida está bien enferma, muy enferma. Mental, físicamente, sí, Ujú. y espiritualmente también diría. Es decir, no quisiera pensar, porque siento que también pasa en nuestros países aún con la situación que tenemos, que la gente vive como autómatas. ¿Entiendes? No saben por qué están aquí. No saben ni se preguntan por qué están aquí. Y no les De- interesa. No les David, interesa. y Ujú, fíjate vos que de este lado, vos estás hablando de Estados Unidos, ¿no? ujú, Bien claro. ujú. Y de este lado decimos que si logramos una estabilidad económica, entonces vamos a estar mejor. Pero resulta que los que tienen estabilidad económica, vos me estás diciendo, y yo los veo que están como zombificados. ¿De dónde asumimos nosotros que si vamos a tener una estabilidad económica, vamos a estar mejor? Por eso te digo, tráeme el sistema que quieras, diría unos muchachos de allá, que yo manejo el dinero, poneme los gobernantes que vos quieras y se terminó la discusión. Porque yo no voy a manejar su dinero, porque el dinero es un símbolo. El dinero justamente es un símbolo sagrado, es una herramienta. ¿Qué voy a manejar? Voy a manejar su psiquis, su espíritu, su neuma, su corpus, aunque tenga dinero en el bolsillo. Y ahí está el punto. Sin los otros cuadrantes no es nada. Si mañana en los otros países, Venezuela, Argentina, oh, la inflación galopante, aplanamos la inflación. ¡Pah! Y tenemos hasta deflación como Brasil de Bolsonaro, ¿no? Que fíjate un tipo, con deflación no alcanzó, sea que fue fraude o no, eso lo vemos después. No alcanzó. Nadie festejó la deflación, porque eso yo lo discuto cuando hablamos de fútbol también, David. No hay nadie sale, en Suiza no salen a festejar la deflación, ¿eh? Salen a festejar si gana el Roger Federer, quizá. ¿Qué quiero decir con esto? Vos estás dando un ejemplo clave. ¿Desde qué punto de vista entonces hablamos de un sistema político? ¿Solo hablamos de la economía? Estamos Esa es la liquidados. pregunta. Claro, Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nosotros acá, como estamos bastardeados económicamente, siempre pensamos que el sistema mejor es porque tiene que mejorar la economía. En países donde la economía es fatal, se preguntan ellos otras cosas. ¿Por qué tenemos alta tasa de suicidios? Entonces ese es el punto que nos tenemos que preguntarnos si realmente queremos un cambio de paradigma, pero concreto. Y no es de paradigma, de paradigmas. Y ahí está la trampa. Cuando hablamos nosotros aquí en el sur, las terceras, los descastados, ¿no? Alguien diría por ahí, bueno, los mezclados, los mulatos mezclados con no sé quién, bueno, en fin, Mestizos. los mestizos. Eso no me salía bien, no me Mm. salía la palabra. No tenemos cerrada la economía. Y ahí es donde se preguntan, ¿y cómo hace esta gente? ¿Qué tiene arreglado entonces para que sigan viviendo con una inflación del 80.000? ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, hay algo que, y ahí está el punto, ¿qué tenemos nosotros? Que si mejoramos la economía, posiblemente estemos mejor que los que hoy tienen resuelta su economía. Y ahí está la cuestión, ¿no? Esa es una frase crítica. Vos, David, recién antes, off the record, hablamos de un pasaje que te envió tu padre. Hay un pasaje que dice, y al que tiene menos, todo lo que tiene le será quitado. ¿Cómo? Si esto no era colectivo. Esto no era el que vamos a redistribuir marxista, como Marx, vamos a hacer la distribución. Fíjate vos, al poco, al que tiene, se le dará. Y al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Es un pasaje absolutamente contrario al ecumenismo que se vende en la propia doctrina. ¿Cómo el poco que tiene, dale, dale, si tiene poco? No, le será quitado lo poco que tiene. Entonces esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de un sistema. ¿Desde qué lugar estamos hablando? ¿Solo vamos a hablar del paradigma de la economía?
allá tenés países, naciones o como quieran llamarlo, después lo aclaramos, no es el punto en este caso, que tienen resuelta su economía medianamente hablando, mas no tienen resuelta su liberación, diría alguien por ahí, o su gratitud. Hay algo más entonces que quizás que se tiene que revisar. Obviamente lo hay, si no, no es una pregunta retórica. Pero si John propone ese camino de la individualización, ¿cómo dice? Individuación. Individuación, ¿cómo opera eso? Ya se acaban, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se mastica eso? O sea, se acabaron las naciones, ya no hay Estado, es una anarquía, es una No, plutarquía. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, si yo tuviera la posibilidad ahorita de construir ese modelo o demostrar ese modelo y que me escuchen en Venezuela o en Caracas, para ponerlo más chiquito, en Caracas, ahí en la capital, ¿qué le diría yo a la gente? ¿Cómo sería a partir de ahora? Porque obviamente estamos montados sobre una estructura que sentimos que sin ella no vivimos. O sea, no, esto no existe, aquí va un desastre. En Venezuela prácticamente ahorita no hay un Estado. Ahí hay una... eh, lo decían ustedes en cuadrante, eso es una frase de un sociólogo. Hay una anomia, aunque esa palabra creo que es anterior a él. Hay una no, anomia en el no. país. No hay reglas. O sea, no hay reglas. Tú tienes un problema en la calle y no puedes acudir a una sala, a un jurado, a un juez independiente que te resuelva. Pero creo que esto pasa también en otras escalas. O sea, vas al doctor también y tienes... Ahora, por ejemplo, a mí me da miedo. No sé si, al menos que sea algo realmente grave. No sé si lo que me vaya a decir él venga apoyado, venga alterado por otros intereses. Entonces vamos, pasemos por la justicia, pasamos por los medios de comunicación. Que yo aquí aquí tengo un escrito volviendo a la democracia, como en la revisión de ella, de Robert Dahl. Hizo hasta una peña sobre la democracia y él, para resumir, dice que las características de una democracia, vamos a decir, lo tengo acá, tendría que, aquí como que me acuerdo, dice, tiene que tener medios de comunicación libres. Son libres los medios de comunicación. Tiene que haber respeto a las minorías. Ocurre eso cuando gana un partido político. Tiene que haber repetidamente, Robert Dahl por cierto es americano, tiene que haber repetidamente posibilidad de acceso al poder. Es decir, todo lo que para que la democracia puede ser, parece ser que no existe, o sea, no, es imposible como buscar un sitio donde eso se cumpla. Pero bueno, decía Churchill que la democracia es el peor de los sistemas, pero como que es el mejor conocido, ¿no? Como que este es el sistema que es y ya. Entonces yo digo, bueno, si John propone algo y ustedes dicen que ese debería ser el camino, ¿se hará eso desde arriba o eso se va a ir construyendo desde abajo poco a poco? ¿Cómo se come eso? Por eso les pregunto, como que ¿cómo yo le digo a la gente que ese es el camino? ¿Qué tiene que hacer, qué tendrían que hacer cada uno de nosotros, los que estamos escuchando, para poder ir a ese paraíso, ¿no? O a ese mejor sitio, para no pensar que No, es no, no, perfecto? no. Tranquilo, David, que el proceso de individuación no es ningún paraíso, por lo que se entiende generalmente como paraíso. ¿Sí? Que fíjate que precisamente ahí estás haciendo hincapié al paradigma de la religión. Estás tomando un concepto que tiene fuerte carga psíquica religiosa y mencionas paraíso. Y no es nada de eso. Por eso es difícil de seguirlo. Por eso es difícil de iniciar el camino de individuación. Porque no es ningún paraíso, no es ningún momento de bienestar ni de... No. Por eso hablamos constantemente del acto del guerrero. ¿Sí? Es muy diferente a lo que es ser un guardián. ¿Viste cuando mucha gente se autoproclama o se menciona como guardianes de, por ejemplo, la democracia? El guardián no es alguien activo, es alguien que está esperando y cuidando algo. Entonces, cuando vienen y te dicen, che, pero nos han robado tal cosa, y bueno, deja de guardar, de ser guardián de eso porque ya no lo estás guardando. Convertite en guerrero. Tenés que salir a reconquistar lo que perdiste.
Eso hablándolo en términos generales. Ahora, vos preguntás el cómo. Y ahí está el punto. Cuando se trata de un proceso de individuación, no hay un cómo genérico para todos. No hay un manual. Exactamente, no hay un manual. Ese manual que uno pide te va a hablar precisamente de cuestiones, eh, vamos a decirle, esotéricas, metafísicas, espirituales, pero que no te va a nada concreto. ¿Por qué? Porque lo concreto es lo que te pasa día a día. Vos tenés que aprender de esas cosas y aplicarlas en tu día a día. Yo lo que te puedo bajar a tierra es decirte, lo primero que tenés que hacer es empezar a instruirte. En una escuela, en una universidad, no importa. Pero lo que te están enseñando es una cosa y lo que vos te empezás a autoeducar es otra. Vos después haces una comparativa. Ya el hecho de empezar a hacer eso, estás empezando un camino de individuación. Desde el cuadrante de la mente, en este caso. Lo mismo si estás en una cuestión artística o religiosa o lo empezás desde ahí. Lo mismo el que está haciendo una carrera política partidista, lo empieza desde ahí. Incluso si vos ves los físico-culturistas, no todos hacen lo mismo. Estamos hablando de alguien del cuerpo. Si yo te pregunto, el mejor artista marcial, vos te decías si te va a venir Bruce Lee. Y el tipo no seguía todas las reglas generales. Precisamente hizo su camino de individuación desde su cuadrante del cuerpo. Más allá de que era un tipo bastante inteligente, estudiaba, lo fue llevando a los diferentes cuadrantes. En, el punto en esto es que para lograr iniciar un camino de individuación, y esto, ojo, es una advertencia, el camino de individuación no tiene una meta final, no tiene un final, tiene un origen, porque tampoco tiene un principio. Por eso se habla de iniciación, porque vos tenés que iniciarlo en algún punto de tu vida. Ese es tu origen en este momento actual. Entonces vos tenés que colocar precisamente el espíritu sobre los otros cuadrantes. Los otros cuadrantes se superditan al espíritu, porque el espíritu es voluntad, voluntad política, como decía Dani al principio, y vos también lo mencionaste, la decisión política. Por eso cuando vos delegás una representación, acá pasamos a lo colectivo, es porque básicamente dentro de tu comunidad vos no podés estar en todas partes. ¿Sí? Entonces, yo a ver, no quiero mencionar ninguna figura política para que no se malinterprete de que yo estoy de acuerdo totalmente con esa persona. Pero te voy a dar el ejemplo, ya que estás en Estados Unidos, de Donald Trump. ¿Sí? Él dice la frase, hagamos América grande de nuevo. Mejor dicho, hagamos a Estados Unidos de Norteamérica grande de nuevo. Él está invitando precisamente a consolidar un proceso norteamericano que ya se ha vivido antes, que fue su época de oro, etcétera, etcétera, pero quiere llevarlo a una época actual. Siempre se le dijo, no, que quería levantar el muro, que esto, que el otro. Al final nunca levantó ningún muro, no hizo nada de eso. Pero bueno, no quiero entrar en ese punto. Primero porque no vivo en Estados Unidos, pero sí lo escuchaba hablar y entendía qué era lo que más o menos él pretendía. ¿Sí? Después podés escuchar a otros líderes. ¿Sí? Podés escuchar a otros líderes. Pero por eso digo, yo no me estoy quedando con la figura de él. Pero cuando los escucho hablar a los políticos, o mejor dicho, a los representantes políticos de un partido que vienen a traer sus propuestas, la gran mayoría siempre te habla de muchas promesas, de acá, de esto, del otro, y siempre te corren con lo mismo, con el tema de sanear algo en el país. Volvemos al tema de salud. Porque siempre el país está enfermo por algo. Acá en Argentina siempre el problema de enfermedad es la economía. Y siempre estamos mal de la economía. Y así seguimos tirando y tirando y tirando.
En Estados Unidos será otra cosa. Ahora, yo entiendo lo que me estás preguntando, pero vos estás pidiendo una solución, un cómo hacemos desde un punto de vista colectivo y sociológico, de una sociedad entera. Bueno, tenés que ir a lo básico, que es el individuo y la familia que forma. Y vos decís, pero de vuelta, volver a hablar de lo mismo. Sí, la familia es la base de la sociedad y bla, bla, bla. ¿Y qué atraviesa una familia? El sustento económico, cómo se educa, sus creencias, y quién está al mando de la dirección de esa familia, que puede ser, ojo, puede ser tanto un varón como puede ser una mujer, o puede ser una armonía entre ambos. Por eso uno puede decir, no, estamos en una sociedad patriarcal, estamos en una sociedad matriarcal. ¿Y cómo se llama la sociedad en la cual los dos respetan sus jerarquías y obedecen al que está más capacitado en ese preciso momento para tomar esa decisión puntual? ¿Hay algún nombre para ese tipo de familia? Bueno, hay un padre, ya falleció, de apellido Moreno, que caracterizó a la familia popular venezolana y él la llamaba no un patriarcado, no, él la llama, son núcleos matricentarados, que todos giran en torno a la madre. Y hace una caracterización de, por ejemplo, cómo se organizan las casas en los sectores populares. Dice que la cocina era el centro de reuniones y Mm. que la madre desde allí como que influía a los restos de los miembros de la familia. Es decir, la madre es la que te está dando el sustento. Que el Mm. padre, utiliza esta palabra, que no estoy de acuerdo, era un accesorio. Ah. Era un accesorio dentro de la casa. Y él decía también en su libro Familia Popular Venezolana, Mm. que padre jesuita, que la familia venezolana, el venezolano no había participado en guerras, a pesar de los problemas, porque teníamos ese sentimiento materno, como que la mamá no, déjalo, perdónalo, no, cuidado que él es mi hijo, no, que pobrecito, que él no tiene la culpa, que no sé qué más, como que no está ese espíritu eh, yin, ¿no? De hombre, que propone, que va a la justa, que se pelea. Pero él mismo, es raro eso, ¿no? Porque él mismo tiene un libro que se llama Tiros en la cara y habla de la violencia en Venezuela. ¿Sabes? Es como el lado de esa forma de vivir, como afuera hay una violencia que es exacerbada. Es decir, él habla de tiros en la cara porque es una historia de vida de chamos, nosotros le decimos malandros, unos delincuentes o... Sí, malandros, son malandros. Que, bueno, se ganaban la vida y de repente cuando mataban a alguien no era solamente que lo mataban, sino que lo justiciaban dándole tiros en la cara. Era una cosa súper violenta. ¿Eso no te parece un símbolo de algo? Claro, un símbolo. ¿Qué representa ese símbolo? De dispararle a alguien que ya está caído en la cara. Para vos, ¿qué Claro, puede claro. Sí, representar? estoy pensando, pienso que dispararle a alguien en la cara es como... Sí, es como una especie de desaparecer de donde está. Es como quitarle el rostro a alguien. Es como que si él mismo no lo tendría, ¿no? Es como que si está operando, como que si algo opera en él que no es humano. O sea, lo que siento yo. Mi pensamiento, no sé cómo lo ves tú. O sea, que yo venga y ya quitarle la vida a alguien me parece a mí, no sé si por nuestra cultura cristiana, judeocristiana, ya me parece algo que no debe estar en mi parte. Pero quitarle el rostro a alguien, claro, es una venganza, ¿entiendes? Es una venganza de algo que está ahí mal. Y yo ahí lo conecto también con lo que dice el mismo padre, que es que, s- con lo que dice el estudio de este padre, es que hizo falta la representación masculina ahí que pusiera los límites y las normas. Entonces, tú hablas de Donald Trump, y no quiero que se me salga eso ahí de la mente. Y Trump vino y habló de poner límites otra vez, de poner límites y ponerle
Yo veo mucho de los Estados Unidos como el hombre que rigió la política en América. Y ahorita no está. Para mí ya no está. Es como que si la casa se quedó nada más con la madre, nada más con el amor. No hay quien dirija la economía, no hay quien establezca los límites. Y bueno, nada, siento que lo que se vive, la anomia que se vive generalizada es precisamente eso, como que ya no, o sea, se acabaron las reglas. Aquí cada quien hace lo que le parece. Pero me gustaría saber qué piensas tú de eso, de que alguien le pegue tiros en la cara a alguien después que está muerto. No sé si vos, Dani, querés aclarar algo porque vi que tu rostro estaba descubriendo Me, algo. me estaba cambiando el nombre porque me di cuenta que tenía el nombre largo. No, no es precisamente el límite, el famoso muro. Entonces, fíjate vos, ¿no? Eh, ese límite que vos... Y ahora vamos, y ahí están las herramientas. Porque vos hablas de un cómo y no es precisamente el padre la figura representativa de Saturno en el mito, el dios de la normativa, ¿no? Este dios es la estructura, Saturno, el que rige. Y cuando vos estudias psicología, o alguien te hace una charla muy sintética de psicología, te dice que cuando nace un niño hay un núcleo cerrado, así sellado, muy profundamente sellado, que es lunar. Absolutamente es el niño, de ahí que viene Lore, por ejemplo, que la tengo acá al lado y te puede decir, bueno, el niño inicialmente su luna es su mamá. Es decir, él vive su luna, astrológicamente hablando, ¿no? Alguien socialmente te puede decir, bueno, sí, claro, vive la relación con mamá absoluta. Y cuando no está ese papá, que es el que pone el límite, el que dice la estructura y la ley, ese sistema regado hace que cuando eso se ejecuta, si no está, si no viene a romper ese núcleo, fíjate vos, y el doc lo decía el otro día en un directo de Cuadrante, ¿no? Ese núcleo cerrado, ya nació ese bebé, ¿no? Pero es lo que hace el espermatozoide, ¿no? Cuando perfora y se tiene que meter para poder concebir. Pero ya no una vida, sino un arquetipo familia. Fíjate vos cómo vas llevando hacia adelante, ¿se entiende? Si ese Saturno no está, entonces está el principio femenino nada más. ¿Y cuál es el problema? Que quien no conoce sus límites está limitado, en realidad. Está limitado, eso es una paradoja que no se responde, simplemente es una paradoja que se le quita el sentido, se lo pone, como que te quiera. Porque el que lo conoce no se limita, esto ya lo hemos explicado un montón de veces, ¿no? El loco que se quiere subir a la alacena y no sabe que no llega, agarra una silla y llega, pero tiene que saber que no llega primero. Fíjate vos, entonces, si no está el principio ese masculino, de Saturno, la ley, la normativa, la estructura, la voz fuerte, el padre, la voz gruesa, grave, ¿sí? Entonces nadie conoce sus límites. Vamos al territorio de una nación y vamos al sistema que era la charla esta. Si usted no conoce el límite porque no hay nación, no hay país, no hay nada de todo lo mismo, no hay padre, no hay estructura, no hay norma, no hay ley, hay anomia, diría el Rafa Currao. Y entonces no hay límite. Y yo entiendo cuando los compañeros conspiranoicos nos dicen, pero bueno, esto es un límite ficticio, esto está vencido allá en Estados Unidos, que se venció y la ley, esta es la ley positiva, esto es un engaño y esto... Yo entiendo perfectamente, pero detrás de eso, usted, señor conspiranoico, que conoce lo espiritual, se supone, mire la metafísica detrás del límite de un país. Observe la metafísica detrás. Porque el hecho de que usted pueda opinar hoy, tener esa expresión y saber la información, es que alguien atrás luchó para que usted pueda. No es que era todo mentira y todo es un engaño. Si uno directamente hoy está esclavizado ahí, no tendrá ni opinión, usted no levanta ni la perdiz. Entonces, de ese punto de vista voy, fíjense cómo partimos de este particular, general, esto que vos citaste, este ejemplo de este padre que no es o que no atraviesa, que no hace nacer al arquetipo familia, que no pone límites, y eso se extrapola a una nación.
pueblos sin límites, naciones sin delimitación de territorio, poseen conflictos territoriales. Y ahí cito al doctor Hammer, que son de los más difíciles, los territoriales, porque por ahí se decía, quien conoce la medicina, el territorio lo es todo. Y si no es todo, ¿de dónde sacamos nosotros conceptualmente que no hay que tener un límite territorial? Que después el sistema, como dijiste vos en el off the record, la sinarquía, se apropie de eso para retirar y decir y poner que, bueno, esto es una nación, nuestra ficción, somos un nacido muerto, qué sé yo, fenómeno. Pero vamos a recuperar la cuestión justamente del nacido. ¿Qué significa nacido? Bueno, nación. Nación viene de ahí, el nacido bajo un mismo territorio. Fíjense, nación del Larú, yo acá tengo las definiciones, ¿no? Tenés dos definiciones en el Larousse. Primera, conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Fíjate esa definición, ¿no? Más intelectualoide, más racional, más positivista. Pero la segunda dice, territorio de este mismo país. La nación es el territorio. Entonces, si usted comprende, ya ha comprendido individualmente que debe recuperar su territorio, es decir, debe recuperar su salud, a través de estas herramientas como la medicina germánica, como las terapias alternativas y como la propia medicina oficial con sus elementos, porque a veces que el programa te quiere matar, dice por alguien que conoce la medicina germánica, y entonces a veces es necesario compensar, porque vivimos en un mundo justamente que, como dice la frase, ¿no? Siempre persigue a los portadores de antorchas. Por lo tanto, usted siempre va a estar en estado de hostilidad. Entonces ahí es donde vuelvo a la frase del doctor Mate, no, para que el camino de individuación no es color de rosas. Si el mundo siempre lo persigue a usted para apagarle su llama, usted tiene que accionar sobre el mundo entonces. Si no se convierte en un guardia, en un pasivo, en un paciente. Y lo que estamos diciendo justamente desde el individuo es recupere su acción, deje de ser paciente y tome posición de su cuerpo. Porque como dijimos siempre, la enfermedad es colectiva, pueden ser colectivas, dijo un tal psicólogo Juan Pablo Rey. No lo dijo él, obviamente, pero yo lo escuché a él. Pero la salud es del individuo. Por lo tanto, si usted logra detectar en su nacido, en su nación, quiénes son los individuos que manejan un mismo objetivo, es decir, los que manejan, usted entonces va a estar en coherencia con su cuerpo colectivo y podrá tener salud en los 4 cuadrantes. El tema es que ese cuerpo colectivo, vamos al cuerpo, y eso está acá, miren, yo se lo voy a decir, el cuerpo de Cristo, decía Pablo. La cabeza es uno, la mano es otro, y otro es pie. Vamos al cuerpo. La mano se quiere pelear con la otra mano, a veces se dice que no coordinan. Entonces eso es normal. Loco, pero fíjate vos, que sos mano y yo que soy pie de este cuerpo colectivo nacido en un mismo territorio. Vos tenés olor a pata y vos te transpiran las manos, vos tenés huellas digitales, loco. Es decir, si yo me quedo con el purismo que se ejecuta hoy, David, el purismo se ejecuta hoy, no es reconocer que vos sos otra pata de ese cuerpo colectivo. Entonces, ¿en qué me quedo? ¿Puede un cuerpo ser todas manos? ¿Todas las extremidades son manos? ¿Hasta la cabeza, las orejas son manos? Eso es lo que cae los individuos que manejan el colectivo 1.0, el purismo de la religión, que todas sean manos, que todos piensen igual, que todos tengan mi misma doctrina. Ahora, ¿cuál es el objetivo general? Ese es lo que hay que detectar primero. Así como primero uno detecta desde el individuo, así como uno detecta desde el individuo sus propios objetivos de coherencia en virtudes de lo que uno tiene, trae. Y a partir de ahí, entonces, ¿cuál es el objetivo que usted tiene? Bueno, yo diría en Argentina tratar de al menos acomodar la cuestión económica. Después vemos lo demás, porque todo el mundo nos deleita y nos festeja la pasión, ¿no? En Argentina la pasión es lo mejor, es más, la mejor hinchada, el mejor arquero, el mejor futbolista del mundo, el mejor técnico, fantástico. Pero no tenemos problema entonces con la pasión que es sufrir, tenemos un problema de otro lado.
Si todos logramos justamente retirarnos de ese purismo y dejar de pensar que todos tenemos que ser manos y reconocernos que habemos pies, habemos codo, habemos rodillas, para que justamente la nación tenga salud, entonces todo el cuerpo va a ir colectivamente hacia un lugar, pero siempre y cuando la mano se sepa mano individuo, el pie se sepa pie individuo. Ese es el punto. Independientemente del sistema. El tema de la jerarquía. Doctor, usted David, hable. no por Adelante. casualidad le di paso a Dani Ujú. y no me hice el boludo para no contestarte la pregunta, porque volviendo a tu pregunta que me dijiste, ¿qué opinás vos, Doc, de por qué a alguien le dispara en la cara? Le di paso a Dani precisamente porque sabía que iba a hablar de estas cosas, pero después habló mucho más, por eso lo dejé explayarse, pero él te dio la respuesta simbólica. Vos mismo lo dijiste también. Hay una violencia. Hay una violencia. En el caso, como vos decís, en Venezuela. Yo acá en Argentina no he visto actos así de dispararle en el rostro a alguien. Pero como Dani lo acaba de explicar con el tema de los límites. Acá en esta zona hay muchos venezolanos, he conocido a varios, los he visto interactuar con sus padres, papá y mamá, y entiendo lo que vos te estás refiriendo porque los veo cómo lo plasman acá. Lo traen de Venezuela y lo reproducen acá porque es normal. Cualquiera que va a otro país eh, trata de amoldarse con la psicorregión, pero ¿qué cosa? La familia es su núcleo. Entonces tratan de desarrollarlo ahí. Y a la vez trabajan para que eso interactúe con el resto de la sociedad. Pero viendo cómo interactúan en ese núcleo, eh, es cierto, te tengo que decir, tenés razón al citar a ese padre que dice que el hombre, el varón, es un accesorio. Lo he visto, lo he visto. No voy a emitir un juicio de valor diciendo está mal o está bien, ¿sí? Porque no ese es el punto acá. El punto es, ¿por qué, como me dijiste, por qué le dispararían en el rostro? Si no hay límites, y que los límites biológicamente y psicológicamente corresponden al macho barra varón, ¿hacia dónde se desata esa violencia? Porque estoy más que seguro que la mayoría de los que les disparan en la cara no son mujeres, son hombres. Claro, es Bien. hombre. Es hombre. Me atrevo a afirmarte que la violencia esa es porque le querrían disparar a la que no les puso límites, es decir, a la mujer, pero lo vuelcan sobre un hombre. Si me remito a Freud, cuando él habla del desarrollo del super yo, es precisamente la figura paterna que viene a ponerte límites. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí opera también algo Por eso te correcto. pregunté, ¿no consideras que es un símbolo de algo? ¿Está representando el hecho de dispararle? A ver, cuando uno ve a los grupos mafiosos o de actividades ilegales, cuando tienen esos ajustes de cuenta, como le decimos acá, ellos cometen un ataque contra alguien, contra otro grupo, y lo hacen, siempre plasman un símbolo. Eso está representando algo. En todas las cosas, en todos los actos, hasta cuando un chico hace un berrinche, es un símbolo de algo. Cuando hace una rabieta. Y esa rabieta puede ser por dos motivos, o porque hay un límite excesivo o porque no hay límite. Vos tenés un chico que empieza a gatear y va a querer tocar todo y automáticamente vos ves que hay un peligro, lo corres, le estás poniendo un límite. Es como dijo Dani, hay alguien atrás que te estuvo protegiendo. Pero me están encerrando. Por eso es que Freud, e incluso el mismo Carl Jung, ahondaban siempre en temas
con los padres o con las madres, es decir, con sus progenitores, y si lo podías extender atrás, abuelos, ¿sí? Por eso Dani hace hincapié en el arquetipo familia, porque precisamente ahí están los factores que nos condicionan. Por eso en varios directos yo he dicho, la familia te da la vida, pero también te la puede quitar. Y eso lo veo como médico. El enfermo se sujeta a la voluntad de lo que los familiares dicen que tiene que hacer, pero es él el que está enfermo, él tiene que decidir. No, pero si decido esto y mi familia no está de acuerdo, Doctor, disculpe que le interrumpa, David. tiene que interrumpir. Vamos. Cuando el mafioso ejecuta ese acto simbólico, ¿no? Y se llama ajustes de cuentas. ¿Por qué sucede ese acto? Y yo le voy a citar al señor Rafael Currao, ¿no? Es que se ha roto un código moral y ético que un colectivo maneja en realidad. Por eso es un ajuste. Es que esta moral, ¿y cuándo se rompe el código moral y ético? Que como que dicen, loco, acá no tenés código, fíjate, ¿no? El código moral propuesto por ese colectivo, que pueden ser 15, no importa, manejan un código de ética y moral que se ha roto a los ojos de ellos, producto de la anomia justamente. Entonces, volviendo al arquetipo familia, cuando se rompe el código moral de una nación, esto que vos decís, no hay límites, y entonces aparece ese ajuste de cuentas, y no es casual que el símbolo es el rostro, porque precisamente, ¿sí?, lo que se busca en no nación es que no haya territorio y rostro y límites. No es nadie y son todos. No hay rostro. Es el famoso, ¿cómo se dice? El famoso, el que tenía el hacha y que te cortaba la cabeza, no me sale el nombre. Verdugo. El verdugo, que tiene la cara porque no se sabe quién es. Y son todos a la vez. Eso es lo que están representando en esos tiros en el rostro. Que nadie tenga rostro, los nadie no existen. Y volviendo al punto, si el individuo no logra su propia individuación, su rostro, y que su máscara, es decir, su persona, se parezca a su rostro, menos vamos a pretender que el colectivo, que la nación tenga y mantenga su cultura, que es lo que estamos exigiendo nosotros. No que no vayas y viajes a París y conozcas el Louvre, qué sé yo, el Museo del Louvre. No, es que vos como argentino, y yo te voy a decir algo, vos acabás de hacer un ejemplo de eso. Y yo te puedo citar más ejemplos, pero vamos al tuyo. Aunque vos vivas en Estados Unidos, en Argentina, en España y donde quieras, dentro tuyo hay unos símbolos que traes porque sos venezolano, porque lo sos. Entonces, no se trata de no ir a vivir en otro lugar, sino que el individuo recuerde su origen, nacido, y lo sostenga, mantenga. Y lo que incluso hace es lograr su propio borde, límite, su arquémona. ¿De dónde hasta dónde yo empiezo a consumir comidas y cuándo es que yo quiero conseguir el café que yo comía en Colombia? Pero como acá lo único que se busca es tomar el café de Colombia, pero me olvido de lo que yo tengo, ahí aparece el globalismo, que en definitiva es lo opuesto a sostener al individuo en términos sociales. El globalismo es la oposición de la individuación en términos sociales, estoy hablando, en términos de naciones. Pero muchos de los nuestros no se dan cuenta de eso. Eso es nuestra estrategia, nuestra orientación. Recuerden que si nosotros hablamos de recuperar la individuación del sujeto, como dice la canción de Cancerbero era, ¿no? También eso tiene que plasmarse en lo colectivo. Porque nación, mira, te lo voy a leer, igual lo voy a analizar, esta es una palabra que... Adelante, hermano. es una palabra que igual tenemos que analizar, no sé si en cuadranto soberbia. En la Biblia, o sea,
la palabra nación aparece como goy, ¿no? Esta palabra muy, mala palabra, porque los goy que significa nación extranjera, pero no me voy a quedar con eso, voy a continuar a la raíz. La raíz es Gevá. ¿Sabe qué significa Gevá? Significa espalda. ¿Qué es tener espalda? ¿Qué es estar espalda con espalda? ¿De qué estamos hablando cuando decimos eso? La raíz es Gevá. Y te voy a decir que la raíz más profunda, porque eso te sigue y te lleva, es Gev, que significa espalda, un cuerpo. Y por último, la raíz etimológica definitiva de esta palabra que arranca en Goy es Gaá, que significa crecer, levantarse, triunfar, engrandecer, alzar. Y claro, si yo pierdo mi nación, todo eso que me mantiene firme, pierdo la espalda con espalda y se rompe el código moral porque ya no conozco el límite, ya no sé cuáles son los códigos de esta nación. No hay más. Antes, como decían nuestros abuelos, antes los chorros al menos tenían códigos. Mirá, con lo que acaba de decir Dani, te puedo alcanzar un pequeño dato médico. En la sociedad moderna, lo que más duele que es la espalda. Con todo el avance de la medicina, lo que más duele es la espalda. Antes la gente hombreaba bolsas, tenía trabajos tremendos, durísimos, les dolía todo el cuerpo, pero hoy en día estás sentado en una oficina, estás haciendo esto, y lo que siempre todo el mundo dice, me duele la espalda. Desde la cervical hasta el sacro, toda la espalda. Y eso la germánica lo explica. Te habla de los diferentes tipos de conflictos de desvalorización. Mirá cómo Dani acaba de explicar algo en lo general, mejor dicho, en lo colectivo, y yo te lo extrapolo al cuerpo biológico. ¿A quién no le duele hoy en día la espalda? No, a mí no. Ahora, O si me sea, permitís, adelante. O sea, yo soy uno de los que no le te duele la burles. espalda y exactamente aquí en el medio, en todo el medio ahí. Oh, justo la del medio. Bueno, después te paso cuál es el conflicto. Ok. Me Consultas con el gustaría. doctor Mate en su cuenta en Instagram y... No estoy haciendo propaganda de mi No, 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 no. consulta ni nada, para Yo, nada. yo soy que te Más que promociono. propaganda es comercial la palabra. Ujú. Pero me gustaría leerte algo. Es una pequeña frase de un extracto que tengo, que lo escribe un político argentino. Y dice lo siguiente, quizás esto responda un poco el cómo, ¿no? Pero acá escribe, él está proponiendo algo y dice, equilibrar adecuadamente los diferentes yo con un nosotros. No es sino la búsqueda de la expresión de cada una de nuestras individualidades en entidades de orden superior, como pueblo y nación. Que no las anule y que por el contrario las potencie y les otorgue la trascendencia de los objetivos perdurables en el tiempo. ¿Alguna vez escuchaste a un político decir semejante frase? Donde te está invitando precisamente a potenciar tu propio yo en un colectivo que no te lo inhiba, sino que te lo potencie. Por eso te digo que hay que escucharlos a los políticos. ¿Qué es lo que están proponiendo? Este tipo no viene a decirte, che, yo te quiero curar el problema de la inflación, te quiero curar esto. No, te está hablando de algo muy fundamental, muy profundo. Te está diciendo que vos, tu yo, tiene que crecer en un colectivo que te ayude a potenciarlo. Tu libertad radica en los límites que te pone el colectivo, porque vos tenés que interactuar con ellos. Por eso te hice el hincapié con el tema del niño que va y va a meter los dedos en el enchufe, por ejemplo. No, le pones un límite, si no se daña. Por eso hacíamos el chiste siempre cuando íbamos tocando estos temas en el canal de Dani, que de repente veíamos comentarios que nos decían, son capitalistas. Pero en el otro directo nos decían que éramos comunistas. Y en el otro
Vos decís, no, no ese es el punto. Te- Entonces, volviendo al original, al origen de este directo, ¿no? Decir, vamos a cambiar la democracia por otra cosa, y si no agarrás el problema de fondo. Entonces, el problema de fondo en cada nación, en cada pueblo, en cada país, ¿cuál es? En el de Argentina siempre es un tema económico. Y el problema de que se vuelva algo económico es que haya hambre en un país que pueda alimentarse a sí mismo y a toda América. ¿Entendés? Entonces, en cada país es su propio camino, así como en cada individuo. Entonces, si vos querés seguir con la democracia, tenés que ir a votar al que te represente y te dé la posibilidad de establecer un colectivo donde tu yo se potencie. Que sabés que te va a marcar límites. Porque cuando uno a veces habla de límites, dice, ah, es porque te quieren tener encerrado y esclavizado. Sí, puede ser, pero también es porque te están tratando de proteger. Y ahí viene ese entrecruzamiento. ¿Cómo nos damos cuenta si nos están tratando de proteger o nos están tratando de tener encerrados y esclavizados? Eso depende del individuo, para poderlo extrapolar en lo colectivo. Y ahí sirve mucho lo que pusiste al principio, una evocación artística. Porque cuando no podés entrar por el cuadrante de la mente, porque ya sea porque la persona no es muy educada en ciertas cuestiones, lo haces llegar mediante el arte, para que se evoque ese sentimiento de libertad, pero entendiendo que la libertad no es libertinaje. Por eso me gusta mucho, tenés ahí a Tupac, Justicia Poética. Dijo muchísimas verdades fundamentales Tupac, así se la devolvieron. la- lo persiguieron con su, con su, ¿cómo llaman? Con su antorcha. Fue perseguido, pero bueno, la dejó Y prendida así a y... otros antes que Sí, él. Y en el futuro también va a haber otros más, ¿eh? Por eso, como decía el mariscal este, no, no era mariscal, no me acuerdo el rango militar, prusiano, Karl von Clausewitz, en su libro sobre la guerra, decía, él sintetiza toda su obra diciendo, la guerra no es más que la continuación de la política, con otros medios. No sé si lo ubicás. sí, Karl sí, von Clausewitz, en su libro de la guerra, creo que se llama, o sobre la guerra, termina concluyendo esa síntesis. La sí. guerra no es más que la continuación de la política por Al, re- otros medios. Al revés, la política no es más sino la continuación de la guerra, sino a través de otros medios. Es que lo podés poner al revés Ajá. también. ¿Por qué? Porque en la política hay una guerra, hay un acto de guerra y debe haber un acto de guerra. Clausewitz se llama el autor. Clausewitz. Ajá. Sí, exactamente. Y más, perdón, Doc, Sí. vuelvo al punto porque nosotros sabemos muy bien qué público nos mira. Se ha dicho en estos 2 años, 3, que estamos en guerra, ¿verdad? Pero también desde los mismos sujetos se dice que la política es basura. ¿Cómo usted pretende guerrear si no tiene actitud política y escapa a la política? No existe tal cosa como decir que estamos en guerra porque el sistema, el globalismo, el deep state, lo que sea, está en guerra, ¿no? Porque estamos en guerra, porque los protocolos fueron de guerra. Pero entonces, según esta frase que yo concuerdo mucho y que además es correcta y es certera, ¿cómo entonces usted pretende accionar en una guerra a la cual usted tiene que dar respuesta? Porque si no se lo llevan puesto, porque usted dio respuesta, porque por eso estamos acá vivos, ¿no? Hay gente que
No dio respuesta o dio respuesta siguiendo a la serpiente y se la llevaron puesta. Entonces, lo que quiero decir es recuperar la cuestión política, porque si estamos en guerra, como bien se dice, por distintos medios, que ahora, como dijo los muchachos de allá, no sé si era Kissinger, ya no es el método de un arma, sino que ahora son otros tipos de métodos, ¿no? A través de batas blancas, etcétera, etcétera. Y aviones que están por el cielo, y técnicos que conectan antenas, digamos, tocando todos los temas. Una guerra ¿Cómo, de otra generación. ¿Cómo usted pretende entonces, si esa es justamente la continuación de la política, no enfrentar a través de la política esos argumentos de guerra? Entonces recupere eso para el que está del otro lado escuchando acá. Y trate de bajar el drama de la cuestión de los políticos sujetos. Y preste atención a lo que dicen. Porque hasta el momento, más que lo que decían, mirábamos el rostro de lo que tenían y mirábamos la máscara. Perdón, más que el rostro. Mirábamos la persona. Ah, tiene ojos claros. Ah, bueno, este me gusta, me cae simpático. Bueno, entonces pues, me gusta este que voy, le pongo un voto. Y a ver, ¿cuál de todos es el que más bonito me gusta? Este se viste bien. Hay gente que ejecuta así. Fantástico. Mas nosotros ejecutamos una exigencia mayor. Que encima justamente, vuelvo al punto también, usted no puede ser un individuo y no concebir una nación. No puede, es una paradoja, no está, es contrariedad. ¿Esto qué quiere decir? Los dos principios nunca se van a anular. Es como pretender que el polo sur y el polo norte de un imán dejen de existir en otro y sean monopolo. No se puede en este mundo, en esta obra. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer es ver qué hacer con el otro principio. Los principios se van a subordinar unos a otros. Entonces usted tiene que pensar, ¿qué principio va a subordinar a otro? Eso es lo que tiene. El individuo por encima de lo colectivo, como esa ética de las cosas y las relaciones, o el colectivo por encima de los sujetos, donde los fagocita, y ese es el que vivimos viviendo ahora. Ahora no existe uno sin el otro, ¿eh? Y la gente pretende, y digo, insisto, para los que nos escuchan, pretende ser un individuo, pero que no exista el colectivo. Somos todos iguales, somos todos uno. Y... No, los dos principios están. Y si usted desconoce el otro, pierda cuidado que el enemigo lo conoce muy bien. Entonces, si ellos plantean un globalismo universal es para que usted no tenga rostro, para que aparezcan esas armas pegándole un tiro. Pero si usted plantea y nosotros orientamos hacia la individuación, sepa que también va a tener que plantearse una individuación dentro del colectivo que el Rafael Currao, nuestro camarada, dice el 2.0. Parte final, para dejarlo sintetizado y quizás abriendo la oportunidad a otro capítulo. Ah, bueno, decía lo de la anomia, lo dice Durkheim, hay otro sociólogo también, que habla sobre el suicidio. Ujú. ¿Cómo desde Argentina se ve el panorama político, quiero decirlo, como que, ¿qué sienten ustedes allá que está ocurriendo? ¿Que se va a seguir deteriorando? ¿Que hay posibilidades en el mediano y corto plazo de que exista un cambio? Estoy igual que el doctor, que no quiero mencionar a nadie, pero por lo menos allí hay un personaje una persona, un dirigente, que Ujú. habla de derrumbar el Banco Central de Argentina. Eh, y obviamente que desde nuestra trinchera, de nuestro territorio, y los que no estamos dentro del territorio lo vemos como, bueno, como andamos desesperados tratando de alcanzar el otro lado del péndulo, el otro lado del polo. Decimos, bueno, quizás desde allá se empiece a abrir paso a otra forma de individuación. No sé si lo dije bien. En Venezuela también está ocurriendo algo parecido. Hay como un aire de un espíritu distinto que
igual acompaña eso, de que se manifieste más el hecho de que somos individuos y que no somos como el grano de arena en el desierto allí, que está allí hacia donde nos lleve el aire. O sea, y bueno, ahorita en Chile también ocurrió algo como parecido a, o sea, esa tendencia, ¿no? Y quisiera saber cuáles son sus posiciones, si quieren manifestarla. Creo que no van a tener miedo de hacerlo. Sé que no va a ser así. ¿Qué piensa que va a ocurrir y cuáles son, qué le sugieren a ustedes, a los que los escuchan allá desde Argentina y a los venezolanos que también nos están viendo a través de este canal? Si contesto yo primero, mira, el personaje que acabas de mencionar, eh, dirigente o que está siendo la cara visible de un movimiento político, por Ujú. supuesto, eh, que viene a proponer algo totalmente diferente a lo que se vino haciendo durante varios años. Si yo te lo tengo que decir en base a mi opinión, con lo que estuvimos hablando acá, no sé qué haría si de repente al hacer eso y allá en Estados Unidos la Reserva Federal desaparece. ¿Qué clase de soberanía puede tener un país si está entregando su moneda? Estamos hablando de la globalización y los globalistas, entonces pongamos todo una sola moneda y hagamos todo lo que el plan mundial que estamos viniendo hablando, hagamos. Puede ser el dólar estadounidense, puede ser el yuan chino, puede ser, no importa. El punto es que si estamos mencionando precisamente que, como dijo Dani, los globalistas están invitando a esto y estamos hablando de violencia, por ejemplo, y hablamos de guerra, precisamente los que más guerras iniciaron, los que más guerras hicieron, fueron los globalistas, no los que defendían soberanías. A lo largo de la historia sucedió eso. Los más belicistas eran los que proclamaban llevar la paz. Y le hicieron todo lo contrario. El punto de, vamos a decir en este caso, volar un banco central. Todos los países tienen un banco central. Más allá, yo sé que en Venezuela está dolarizada la economía. No sé si siguen teniendo su banco central. No sé si siguen teniendo su moneda que está recontra devaluada y nosotros vamos por lo mismo. Vos podés, a ver, eh, en Estados Unidos Abraham Lincoln quiso poner un banco central de verdad. Y así le pasó. Y hoy en día Estados Unidos no tiene un banco central, eso hay que decirlo. No es un banco central la Reserva Federal. Es una corporación de bancos. Creo que eran 7 u 8 bancos. ¿Sí? De hecho, la Reserva Federal es privado, porque cada Es dólar que que emite el claro, pueblo tiene que pagarlo. O sea, no es algo de los Estados exacta- Unidos como tal. exactamente. El tema de dolarizar y perder esa soberanía es... A ver, acá en Argentina sucedió en la crisis de Estados Unidos del 2008, 2008-2009, a nosotros no nos afectó tanto, precisamente porque teníamos una soberanía económica sostenida en ese lapso de tiempo. Se sintió, pero no como en otros países que estaban muy pendientes de eso. Ahora, si vuelve a suceder lo mismo en Estados Unidos, como pasó en el 2008, por eso hay mucho temor de una crisis de recesión en Estados Unidos, acá y la vamos a sufrir un montón. Y más si viene alguien y te dice, sí, vamos a dolarizar que está todo lo más bien. Y te salta con el ejemplo de Ecuador. Sí, sí, está genial, pero no podés comparar la psicorregión Ecuador con la psicorregión Argentina. No es lo mismo. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí está. Si las naciones representan al individuo, ¿cómo vas a comparar dos individuos? Perdón, Doc, porque después No, voy es a que hacerme... está genial la intervención, Dani, porque estamos recalcando eso precisamente. ¿Quieres continuar, Dani? Se están hablando de, vamos a hacer, viste que hace tiempo se hablaba de una moneda en común entre México, Estados Unidos y Canadá.
Y después acá en América del Sur lo mismo, en Europa ya lo tienen, que es el euro, y te hablan de todos los beneficios y esto. Y sí, pero ¿a costa de qué? Porque cuando a Europa le estaba yendo bien, acá estábamos sufriendo. Y cuando acá estábamos mejor, allá estaban sufriendo. Entonces, ¿qué me vienen a vender? Una solución general ¿Ves? para el Ahí, mundo. ahí Ujú. está una solución. Entonces te quieren llevar a ser el ciudadano del mundo, que no haya guerras, que haya paz, pero lo que menos hay es paz, hay violencia. Pero para. Una Es cosa que es la aparte, guerra y otra cosa es la violencia, David. esta frase que dijo David es clave. Una solución para todos. ¿Ves? Ahí tenés otro ¿Viste, ejemplo. viste como que... Pero cuando nos encerraron, pero no a todos les afecta por igual. Pero la solución es una, esta, y la única, y no hay más. Entonces, Puedes si elegir hablamos solamente la de... marca. Claro, ¿Quién- si quién- hablamos, lo único que cambiaba era la marca, porque los sistemas eran los mismos, habían a lo sumo 2 o 3 nada más. Entonces, si hablamos justamente de soberanía, de soberbia del individuo, lo que plantea este muchacho que vos decís, ¿no? Es acompañar a ese globalismo. Lo que pasa es que estamos en una época nigredo, absolutamente nigredo, donde incluso nosotros ya hay que romper todo, pero yo me preguntaría y le preguntaría a ese muchachito de pelito, ¿no? Que está fagocitado justamente por el conflicto que le pasó y el que se nos pelea a todos los guerreros. El chabón no es guerrero, simplemente es un gritón, pero él tiene el símbolo del león, ¿no? El conflicto del mito de Aquiles, ¿no? Que fue fagocitado por la ira, el león que ruja dentro del chakra ese, ¿no? Plexo El chakra solar. del guerrero, el plexo solar. Él está siendo fagocitado por el plexo solar, que es el que quiere destruir todo, vamos a romper todo, es una anarquía total, ¿no? Pero no dice, ¿y luego qué? Y lo maneja el mercado. ¿Y quién es el mercado? Nadie, ¿ves? Es lo mismo, no tiene rostro. No tiene rostro ese mercado. Me pegó en serio, ¿viste? Se escuchó, mirá. Mirá cómo se escucha. No tiene rostro, entonces eso es globalismo también. Volvemos al Porque ese, verdugo. claro, ¿quién es ese mercado? No sé, no importa. No es el muchachito de acá en la esquina que vende verduras con unos par de cajones. Ese no es el mercado. De seguro sé quién no es el mercado, pero no sé quiénes son. Es lo mismo. ¿Quién va a manejar esto después de romper todo? No, solito se hace. ¿Y qué dice la ley natural? El más grande se come al más chiquito. El que tiene fuerza ejecuta por encima del que no tiene fuerza. Porque hasta el día de hoy en que hablemos de ley positiva, que ese es otro tema que se va a tratar en cuadrante, nunca se dejó de usar la ley de la natural. Siempre se ejecutó la fuerza. ¿Por qué? Porque los sistemas Estado que tengan ley positiva ejecutan la fuerza a través de sus sistemas policiales. Listo. O sea que gobierna la ley de la fuerza todavía. Es una mentira que lega la ley positiva. Es una mentira eso. Es simplemente eso financiero. Pero vamos a la cuestión axiológica. Entonces, desde este punto de vista, David, lo que vos planteaste este tipo que, claro, viene con este ímpetu que decía, porque dice 2 o 3 cositas del Banco Central, ¿no? Y yo estoy de acuerdo y que todo bien y que eso sí fue un sistema, pero y te lo voy a decir así, usted tiene un conflicto, un programa biológico y le dijeron que tiene cáncer. ¿Qué hace la medicina oficial? Vamos a meterle quimio. ¡Boom! Vamos a bombardear. ¿Y qué provoca eso en el paciente? Descompensación. Que lo contente, quimio y radioterapia, que lo conteste el doctor Mate. Eso es lo que está diciendo ese tipo, ¿eh? En el romper el Banco Central. Es un enfermo que está con cáncer. Metele quimioterapia. Ya nosotros, no digo la gente en general, y los que no entienden, nosotros ya sabemos qué pasa después. En vez de rever el conflicto de ir solucionándolo, en virtud de, insisto, sabiendo qué es lo que hay afuera. Vos rompés tu banco central, por ejemplo, lo que malo pero en juego, inaplicable, pero ponele que lo haces. El resto no hizo eso, ¿eh? Si lo hacemos toda la vez, como viste el pacto, ¿eh? Todos nos cortamos ahora, todo dale. Lo corté yo y el resto no lo hizo. Eso es un boludo. Eso también pasa.
Entonces yo lo entiendo porque hay un hambre de conspiración, fíjate, aunque nos llamen conspiranoicos nosotros, hay un hambre de todo eso, ¿no? Conspiración, de venganza, de nigredo, de romper todo, porque ya nada funciona. Entonces, ¿cómo vamos a pretender? Él mismo lo dijo, y te voy a citar un ejemplo. Él acusaba a un anterior ministro de Economía de que él iba a acelerar, ¿te acordás? Que aceleraba contra el iceberg y después vendían cubitos de hielo. Después te lo voy a mandar, David. No me acuerdo exactamente cómo decía. No sé si te acordás. Él lo decía. Bueno, eso es lo que está diciendo él también. Es decir, como estamos mal, bueno, entonces vamos a acelerar contra el iceberg y vamos a romperlo todo y después vendemos cubitos de hielo. Eso es lo que está diciendo él. Bueno, muchachos, yo la verdad estoy bien complacido con este día. Eh, Quisiera que, bueno, se abriera la oportunidad de seguir haciendo contactos así, ampliando. Yo, bueno, esta casualidad de que tuviera el doctor Mate aquí la agradezco y todo porque, como dijo Daniel al principio, invité a dos compañeros y, bueno, por casualidad ellos no pudieron estar acá porque ellos venían a... Quería que vinieran a escuchar algo más allá sobre lo que son los sistemas democráticos, porque sé que lo defienden, sé que defienden la democracia venezolana, es decir, hablan de sus alcances. Me quedo con eso que dice el DOT, que no es necesario que tengamos que vivir todos a los mismos sistemas, creo que siempre y cuando ese sistema permita al individuo desarrollarse, ser uno dentro del grupo, y ser también parte del grupo, que pienso que es necesario. Por allí Bobbio habla de que eso es la lucha histórica, pues, del colectivo contra el individuo, lo que es la izquierda, la derecha. Es como sí, la dualidad permanente entre los campos, dentro del paradigma de la política. Sí, eso va a ser así siempre, ¿entiendes? Va a ser así siempre. Y me gustó haber escuchado lo que piensan con respecto al personaje del que hemos hablado, porque desde afuera se le puede tener admiración, de hecho se le hace promoción. Y a mí me quedaba siempre esa duda. Yo decía, este quiere hacer esto. Y obviamente desde la desesperación a veces tomamos decisiones de ese tipo. Estamos desesperados. Bueno, este está diciendo que va a derrumbar esto, vamos. Pero no sabemos lo que viene después. Ponele Ahí que lo haga, está, pero lo que que dijo diga Dani. qué va a hacer después. Que lo haga, pero que diga qué va a hacer después, no que diga, bueno, después lo maneja otro, porque el mercado es otro, no es él como Estado, como gobierno. Y encima estos muchachos, para sostener la propiedad privada, porque existe el mercado, necesitas de un Estado, porque ¿quién Ahí controla la está. propiedad privada? A veces son unos mentirosos. Ah, yo no quiero un Estado, ¿eh? Pero quiero que alguien me certifique que yo tengo esta propiedad. ¿Y quién lo certifica? El Estado, El Gil. Estado. Te Entonces, van a decir ojo que con son eso. las leyes y que esto y que lo otro, ¿Y pero quién las hizo leyes las que las leyes? dicta el poder, Cómo se sostienen las leyes? A la través de un Estado. República. ¿Quién dice a través de esas leyes que esta ley se acaba de cumplir y que este es su territorio y que acá está, usted invadió y construyó sobre la medianera de otro? Y además te voy a decir algo, esto que dijiste, es que no es izquierda y derechas, es que es nacionalismo o globalismo. Pero la palabra nacionalismo la podemos hablar otro día, viene de nación, tiene muy mala prensa. ¿Por qué? Porque hubo unos muchachos. Y esto es lo que quería decir. Unos muchachos en el 33 que hicieron. Ahora, Argentum. Vamos a Argentum. Los muchachos que hablan, ve que ustedes al final, entonces. Yo les pregunto, ¿cómo estaba la economía de esos muchachos que estaban ahí? Porque lo que ustedes se están quejando de esos muchachos de allá del 33 no es la economía, es la idea religiosa que traían, es decir, el paradigma de la religión que llevaban detrás, sus axiomas, sus ideas, contra quién atacaban. Pero vamos a y centramos no solo en la economía. ¿Cómo estaban en la economía? ¿Ves que entonces por eso que depende de dónde pones el foco, qué lente teórico te pones? Porque en términos económicos, eso caminaba de ruinas a casi un imperio. Ahora, en términos de religiosos, discutimos, porque mataron, porque su ideología, como dicen por ahí los peronistas de acá, hay algunos peronistas que dicen, es que nosotros somos nacionalistas, pero sin pegarle al de al lado, dicen, ¿no? No lastimamos al hermano de al lado. Es como una entelequia, como una mejora, como una perfección, una evolución de ese nacionalismo. Pero en definitiva, por eso te digo, si vos le hablas a un argentino de Punta Buena, ¿y cómo estaba la economía? Nadie entiende. Y no es que hablas de economía, vos. Ah, te metiste en el paradigma de la región, entonces abordemos todo, no nos hagamos los boludos.
todo. Pero no filtres un sistema económico y le pongas encima un empaste religioso. O hablamos de economía y hablamos de economía. El sistema económico ese fue el mejor. ¿Por qué? Porque lo tenés el ejemplo. Después vemos los otros paradigmas. Ahora, ¿hablamos de los otros paradigmas? Sí, bueno, pero ahora, ¿y este paradigma? Este que supuestamente es mejor, ¿qué hace con la economía? Y así, ¿viste? Eso se trata de integrar. ¿No te iba a decir algo? Ajá. David, ¿viste la película Thor? La de Marvel, la primera. ¿La has ¿Cómo? visto? ¿Cuál La película? película Thor. Thor, la del Mm, dios Thor, la de... ¿No la has visto? no, no lo he No. visto. Bueno, si alguno de los que nos escucha la vio, al principio de la película Thor iba y peleaba contra todos. Se quería llevar a los gigantes puestos. Es una película de superhéroes. Están tomando el personaje mítico de la mitología nórdica y lo llevan como un superhéroe, no importa. Ujú. El punto es que en ese momento sucede algo en la cual Odín, el padre de todo, le saca sus poderes y lo manda a vivir como si fuese un mortal. ¿Mm? Y él le explica y le dice, este martillo, el Mjolnir, si es que se pronuncia así, es un arma para construir y también para destruir. Es un arma de guerra y es un arma de construcción. Por eso en esa cultura era muy importante el símbolo de ese martillo. Y es lo que estamos diciendo acá. El tipo viene con un martillo a romper. ¿Pero qué vas a construir? No, no, lo construye el mercado. O sea, estamos volviendo al... No es nuevo lo que está proponiendo, es muy antiguo y desencadenó bastantes muertes, vamos a decirlo así. Y acá no estamos diciendo, no, 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 nosotros somos los que vamos, hay que intervenir al mercado. No, tampoco es eso. Vos le tenés que dar las herramientas al mercado para que se desarrolle, le tenés que enseñar los límites y que se hagan rico con eso. Porque si no, son, vamos a decirlo así, ¿no? Ellos, así como acusan a los muchachos del 33 por sus ideas religiosas, ellos están haciéndolo desde la economía, están masacrando al que sea. Pero mirá cómo llené el bolsillo, papá. Sí, pero vos viste el tendal de... Ah, no, no, pero escuchame, la Yo mano no me voy a ser visible. Yo no responsable soy de las responsable. consecuencias sociales que provocan mis negocios. Firma. ¿Quién firmó eso? George Soros. En una entrevista. Y Es lo lo dijo, mismo, si pero no de lo otro hacía yo, paradigma. lo iba a hacer otro, ¿eh? ¿Entendés, David? Vendrá Ese es el, alguien, perdón, perdón, el perdón, punto. perdón que lo haya interrumpido, pero vendrá alguien y dirá, bueno, pero que ya hemos probado tanto, probar esto ahora a ver qué pasa. Yo les pregunto a esos que dicen eso, ¿ustedes se ponen a probar con el enfermo? A ver qué pasa. No lo hacen. Entonces, ¿cómo pretendo resolver así, a probar, a ver qué onda? O estamos en pandemia, diría alguien. Capaz que te lo censuran en el video, no importa. Pasan a cortar esta parte. Corta esta Estamos parte. en ese contexto donde se puede usar cualquiera, dale para adelante. Probemos, dice la gente, porque vendrá siempre ese, pero hemos hecho todo este sistema hasta ahora y no ha funcionado. Entonces probemos con esto, diría alguien, porque ese es el argumento. Pregúntese usted si usted probaría una terapia que no conoce o que desconoce o que no confía o que ver una terapia destructiva sobre ustedes. Probemos. No lo hace. Y eso está acá también, te diría. Ustedes no le darían ni siquiera piedras a sus hijos. Nadie iría en contra de su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué asume que iría en contra de un propio cuerpo colectivo? Porque no conoce que usted forma parte de uno. No conoce el límite. Lo rescatable, David, de este personaje es que precisamente Irrumpe. abre, irrumpe, ¿entendés? Viene a Pero irrumpir. en ese sentido está bueno. En ese sentido está buenísimo. ¿Por qué? Ahí vos lo dijiste, y le están dando promoción, es como que se está notando más. Claro, porque está trayendo una opción y está criticando todo lo que se vino haciendo en los últimos años, pero el tema es que está proponiendo una destrucción. Ese es el punto. Pero lo bueno es que abre para que la gente se ponga a pensar. Yo a todos les digo lo mismo.
Escuchen a cada uno de los políticos que se van a presentar en las elecciones. ¿Qué están diciendo? Yo acá te acabo de leer algo que dice uno de los políticos que se va a presentar. No hay nadie que hable y diga estas cosas. Te está hablando de construir este. Y el otro te está hablando de destruir. Por eso ellos dos se respetan mutuamente, porque reconocen que son polos opuestos y que se necesitan. Por eso uno reivindica al otro. Se respetan, no se insultan y se critican las falencias. Por eso es bueno este personaje que acabas de mencionar. Por eso mismo. Ahora el tema es, ¿vamos a probar lo que él quiere hacer? No sé. Será Es- voluntad de la mayoría. Exacto. Y quería decir eso, concluir con, ¿Entendés? con esa Pero parte. los que quedaron en el medio de todos estos, entre estos dos polos, son los que ahora están asustados, porque al haber aparecido este muchacho, les hizo cagarse en las patas, ¿entendés? Diciendo, ahora ya el versito de todos los días ya no nos funciona, porque no solamente este muchacho libertario lo está diciendo, sino que el del otro también. Entonces quedaron en el medio y son esos del medio, ¿viste? Que Los son los tibios. grises. No, ni siquiera grises, porque ni siquiera se ganan ese. No está malo lo de los grises, ¿viste? Por ponerle un término, ¿no? Pero son tibios. Te vienen a prometer y te prometen y te prometen y te prometen. Parece como, eh, a ver, te están. Vos decís, viejo, otra vez me estás vendiendo. No me estás diciendo nada. Estás hablando sin decir nada y estás tratando de engolosinarme, como decimos acá, endulzarme para que vaya y te ponga el voto. Pero no me estás proponiendo nada. Incluso hay uno que dice, yo no sé lo que voy a hacer porque no sé qué país me van a entregar. Te estás postulando para asumir la responsabilidad de dirigir un país, una nación, un pueblo, un estado, y ni siquiera estás proponiendo algo. Entonces, ¿de qué se trata tu verso político? No, vos tenés que decir, yo sé que medianamente me van a entregar algo así y estoy proponiendo esto de acá en adelante. Entonces, poné propuestas, pero decilo claro. Decilo claro. Este muchacho está diciendo algo claro, está diciendo que quiere destruir todo. Lo que no está haciendo claro es cómo lo va a construir, pero te está diciendo algo claro. Por eso asustó a todo el árbol político. Y el otro, desde el otro lado, venía diciendo lo mismo que este. Y lo está denunciando y lo dice. Por eso a todos les insto lo mismo, escuchen a cada uno de estos políticos. Fíjense las sutilezas, lo que están tratando de comunicar. ¿Mm? Vos me preguntaste mi opinión, no estoy de acuerdo con él, pero lo valoro. Valoro todo lo que hizo. Es un tipo que hay que tenerlo en cuenta. Es un tipo que si Movió le el avispero. movió el avispero. Es un tipo que si vos lo pones a laburar en construir, ¿sabés qué potencialidad que tiene? El tema es que hay que explicarle de que esto del globalismo no le hace bien a esta psicorregión. De hecho, a ninguna le hace bien. Porque si no, vamos a seguir en violencia. Esa es mi opinión, David. Y aplaudo que todavía se siga viviendo la política en Argentina, que hayan diferentes Se tiene, propuestas, se tiene que vivir, se tiene que vivir. Eh, que exista la política y que no, que a veces la gente piensa, y yo creo que esto es algo para educar. Hablamos siempre de la política y como dijo Dani al principio, pensamos que es una casta que controla. Y bueno, ujú. lo decía ya, es uno de esos grandes pensadores. Somos humanos, somos animales políticos. Resolvemos las diferencias a través de la política porque lo otro es la violencia. El Australopithecus que está gobernando en Venezuela, por ejemplo. El Cromañón que está en Cuba, que está en Nicaragua. O sea, son sistemas de gobierno donde la opinión del otro no se valora, no se escucha, no se respeta. Y bueno, ojalá se pueda mantener eso allá en la hermana nación argentina. Hermanos, nos Bien, vemos. bien Ajá. lo dijiste, David, ¿eh? Para terminar esto, humanos políticos. ¿Y la política qué era? El espíritu. ¿Y el humano que representa? Los tres cuadrantes restantes.
el alma, la mente y el cuerpo. Son las dos cosas. Quien detecta su acción de su espíritu, detecta su acción política y plasma en lo humano, en lo meramente humano, diría Nietzsche. Mm. Así que bueno, en esa estamos nosotros. Agradecidos, líderes. Dani cerró con esa frase. Nos vemos en el próximo capítulo. Les recuerdo que el capítulo anterior hablamos un poco también sobre esto, pero desde la mirada celestial con Lorena. Seguramente nos vamos a estar viendo por acá para que hablemos un poco más sobre la nación. Dani, muchas gracias. Doctor, esto quedó Un placer. tremendo. Nos estamos viendo próximamente.